Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Ángela Patricia Gómez Botero, química farmacéutica de profesión. He tenido la oportunidad en mi ejercicio profesional de desempeñarme con diferentes prestadores de servicios de salud, IPS públicas y privadas, colaborando en la gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos asistenciales en salud, en la verificación de requisitos de habilitación y demás procesos relacionados con este tipo de normas. En esta ocasión quiero hablarles del estándar de gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos asistenciales en salud. La importancia de este estándar radica en que mediante su cumplimiento se pretende garantizar la conservación y calidad de dichos insumos durante todas las etapas de almacenamiento y manejo, minimizando sus riesgos durante su uso. A continuación, quiero invitarlos a observar una entrevista donde abordaremos preguntas frecuentes que tienen que ver con la verificación de este estándar. Dentro de las principales inquietudes que surgen al verificar este estándar está qué conocimientos previos debe tener el verificador al evaluar este estándar. Lógicamente, el verificador debe tener pleno conocimiento de todos los requisitos establecidos en la evaluación del estándar, su importancia y aplicabilidad. Asimismo, debe tener conocimiento de la reglamentación complementaria relacionada en la evaluación del estándar. Dentro de ellas, la más importante es la Resolución 1403 de 2007, por la cual se reglamenta el modelo de gestión del servicio farmacéutico. Vale la pena mencionar que este es un estándar que al evaluarlo en la práctica resulta muy dispendioso y demorado, puesto que el verificador debe evaluar todos los procesos y procedimientos relacionados con la gestión de insumos asistenciales y su soporte documental. Por ello, debe ser una persona muy entrenada y muy capacitada en diferentes procesos y aspectos relacionados. Debe tener claridad en el tipo de IPS que está evaluando, su nivel de complejidad, los servicios ofrecidos y si requiere habilitar servicio farmacéutico. Y relacionado con la pregunta anterior, surge la inquietud sobre qué perfil debe tener el verificador para evaluar este estándar. Lo ideal es que sea un profesional químico farmacéutico entrenado en la evaluación del estándar y la reglamentación complementaria. Esto porque este es el profesional especializado en evaluar la gestión de procesos e insumos, medicamentos, dispositivos médicos y aspectos relacionados. De hecho, en este momento, muchas direcciones territoriales de salud cuentan dentro de su equipo de verificadores con dicho profesional. Sin embargo, si ello no es posible, es importante que sea un profesional del área de la salud debidamente capacitado y entrenado en los aspectos que plantea el estándar, la reglamentación complementaria y la integración normativa que debe existir. De todas maneras, independientemente de quién sea el verificador, esta debe ser una persona con profunda disposición para ampliar, profundizar en los temas, estudiar, ampliar la reglamentación y debe estar permanentemente actualizado. Una de las inquietudes más importantes es cuáles son los aspectos o el orden en el que se debe realizar la verificación de este estándar. Como uno de los primeros aspectos, debemos tener en cuenta que el verificador debe evidenciar el tipo de IPS que está visitando, los servicios que ofrece, la modalidad igualmente de los servicios ofrecidos y si requiere o no habilitar servicio farmacéutico. Aquí surge entonces otra inquietud respecto a si es igual la exigencia que debemos tener con los prestadores de servicios de salud que tienen habilitado servicio farmacéutico con aquellos que no, ante lo cual la respuesta es no. Las exigencias que se realizan en el estándar van relacionadas con los procesos y procedimientos que se efectúan en el servicio farmacéutico y los medicamentos manejados. Asimismo, es mucho mayor la exigencia en aquellos prestadores de salud que tienen habilitado servicio farmacéutico con relación a los que no, por ejemplo, los prestadores de salud independientes. Para citar un ejemplo, podemos mencionar un hospital departamental universitario que tiene diferentes servicios, cirugía, unidad de cuidado intensivo, urgencias y demás. En este tipo de hospitales, las exigencias del servicio farmacéutico y del estándar son muy grandes. Ellos deben tener implementados procesos especiales que establece la reglamentación complementaria vigente como sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Para el ejemplo que estamos poniendo del hospital, el alcance y la trazabilidad de los procesos debe cubrir toda la gestión de insumos
asistenciales en todos los procesos y servicios que realice el hospital, sean ambulatorios o sean hospitalarios. Por eso decimos que en este caso la profundidad de los procesos exigidos debe ser mucho más amplia, a diferencia de los prestadores de salud independientes, por ejemplo, donde los procesos y procedimientos exigidos deben ser más sencillos y adaptados a la realidad de lo que ofrece el prestador. Y soportados en esto, el verificador debe tener en cuenta para este tipo de hospitales de alta complejidad que debe existir implementado el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, entre otros. De todas maneras, cuando un prestador tiene habilitado servicio farmacéutico, el verificador debe remitirse además al cumplimiento de los estándares establecidos para servicio farmacéutico de baja, mediana o alta complejidad en cuanto a talento humano, infraestructura física, procesos y procedimientos, puntos de seguimiento al riesgo y control y demás aspectos que contemple la norma. Otra de las principales inquietudes es qué programas y procesos debe tener en cuenta el verificador en este estándar. El verificador debe tener en cuenta todos los programas, procesos y procedimientos relacionados con la gestión de insumos asistenciales, dentro de los cuales se debe incluir la selección, la adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, el control de fechas de vencimiento, el control de cadena de frío, la distribución y dispensación, procesos de devoluciones, de disposición final y programas de seguimiento al uso de insumos. En todo momento, este tipo de programas y procesos deben evaluarse con enfoque de seguimiento al riesgo y puntos de control. Los soportes evidenciados pueden ser en medio físico o magnético, pero en todo caso ellos deben estar permanentemente actualizados con relación a la disponibilidad de insumos que utiliza y usa el prestador, así como que tengan congruencia con los procedimientos efectivamente implementados por parte de ellos. Estos programas y procesos mencionados deben cumplir con diferentes aspectos, dentro de los cuales podemos mencionar: deben estar inmersos en el sistema de gestión de calidad del prestador, deben estar avalados por el Comité de Farmacia y Terapéutica para el caso de medicamentos y dispositivos médicos mediante evidencia de actas. Los procesos deben especificar objetivos, alcance, definiciones, responsables, descripción de actividades, registros utilizados, formatos y procesos. También deben especificar los puntos de seguimiento al riesgo y control e indicadores de gestión. Por ejemplo, en el proceso de recepción, indicadores de gestión que deben tener ellos implementados son porcentaje de insumos con recepción técnica, porcentaje de insumos con no conformidades o rechazos en la recepción. Y otra de las inquietudes más frecuentes es cuáles deben ser los aspectos esenciales que debe tener el verificador al evaluar los programas, procesos o procedimientos. Para citar algunos ejemplos, podemos decir que en la selección el verificador debe evaluar la existencia de un listado básico institucional de medicamentos, dispositivos médicos e insumos asistenciales necesarios para la atención de los usuarios. Por ejemplo, un listado básico institucional de medicamentos debe contener información técnica pertinente, como nombre genérico del medicamento, concentración, forma farmacéutica, grupo farmacológico, clasificación ATC, que es la clasificación anatómica, terapéutica y química de la OMS, puede contenerla. Para listados de dispositivos médicos es esencial que contenga la clasificación según el riesgo y demás información que aplique. Esto en cuanto al proceso de selección, como lo mencioné. En el proceso de adquisición es fundamental que el verificador constate que existen unos adecuados cálculos de estimación de necesidades, que incluyan cantidades mínimas y máximas, consumos promedios mensuales, tiempos de reposición, procedimientos de selección y evaluación de proveedores, entre otros. En la recepción es importante que el verificador constate que se realiza recepción de todos los insumos asistenciales adquiridos mediante acta de recepción técnica con inspección de defectos técnicos. Por ejemplo, un defecto técnico en medicamentos es la ausencia de nombre genérico, lote o vencimiento en los rótulos de envases o empaques de los productos, en cuyo caso el prestador debe haber rechazado el insumo.
En el almacenamiento, el verificador debe evidenciar que se realizan adecuados controles que garanticen la conservación de los insumos. Por ejemplo, controles de fechas de vencimiento, controles de temperatura y humedad relativa, verificar que los instrumentos de medición como termómetros y termohigrómetros estén debidamente calibrados y tengan el respectivo certificado, que las áreas estén señalizadas, que los productos estén adecuadamente identificados y segregados en el almacenamiento. En la distribución interna o hospitalaria, el verificador debe constatar que exista implementación del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria para IPS de mediana y alta complejidad. En IPS donde no es necesario la implementación de este sistema, el verificador debe corroborar que existen procesos documentados que incluyan formatos para prescripción de medicamentos, solicitud y pedido de insumos, despachos, revisiones, devoluciones, entre otros. En la distribución ambulatoria o dispensación a pacientes, el verificador debe evidenciar que existen normas y procedimientos establecidos para la prescripción de medicamentos y la dispensación a los pacientes, que incluyan las prohibiciones y obligaciones del dispensador, así como la dispensación informada que garantice un uso adecuado de los insumos. En la disposición final de insumos, el verificador debe constatar que estos procesos están articulados al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Para el caso de medicamentos que se consideran residuos farmacéuticos peligrosos, el verificador debe corroborar que para su destrucción o disposición final se destruyen los rótulos y las etiquetas de los envases y empaques de los productos, que se realiza la disposición final de los mismos acorde a lo normado o se devuelven a su proveedor inicial en el caso de medicamentos vencidos. Otra de las inquietudes principales es que debe tener en cuenta el verificador en los programas de seguimiento al uso. El verificador debe tener presente en programas de seguimiento al uso como farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia cuando aplique que exista soporte documental de los programas, procesos y procedimientos de dichos insumos. Estos deben incluir formato de reporte de evento o incidente adverso, existencia de reportes y análisis de causalidad, gestión del riesgo, gestión de alertas emitidas por el INVIMA, apoyo de comité multidisciplinario, reporte a entes de control, entre otros. En todo caso, es muy importante verificar en este tipo de programas de seguimiento al uso o al riesgo que hay interrelación e interdisciplinariedad en los diferentes actores en salud que participan de ellas y que son conocedores tanto del contenido como de la implementación de los programas. El verificador debe evidenciar toda la gestión que ha realizado el prestador, desde la detección del evento o incidente adverso hasta su análisis, apoyo de comité interdisciplinario, gestión del riesgo, retroalimentación y reporte a organismos de control. Bueno, y otra de las inquietudes principales es si en la verificación de los programas y procesos debe existir algún orden o si no hay importancia. Sí tiene importancia el orden en que se verifiquen los programas, procesos y procedimientos, pues estos tienen una secuencia lógica en el ciclo de gestión de insumos. Por lo tanto, ellos deben evaluarse, primero la selección, segundo la adquisición, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la disposición final, el seguimiento al uso y demás. Por ejemplo, el prestador debe constatar al evaluar la selección que existe un listado básico institucional de medicamentos, dispositivos médicos e insumos asistenciales en salud. Posteriormente, él debe corroborar que este listado básico institucional es el que es tenido en cuenta en el proceso de adquisición para garantizar la disponibilidad de los insumos. Y asimismo, esos insumos adquiridos son los que se someten a los posteriores procesos de recepción, almacenamiento, distribución, disposición final y demás que establece la norma. Bueno, y además de los aspectos ya enunciados, ¿qué otros aspectos debe tener en cuenta el verificador? El verificador debe realizar inspección visual para verificar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento de los insumos asistenciales acorde a lo establecido por el fabricante. ¿Cómo lo realiza? Verificando registros de vencimientos, humedad relativa, temperatura de cadena de frío, que estos registros estén dentro de los límites permitidos,
adecuada segregación, señalización e identificación de áreas. También puede realizar inspecciones aleatorias de productos del cumplimiento de las condiciones de almacenamiento que establece el fabricante en los rótulos de los insumos. Y una de las inquietudes que surge en este aspecto es a qué nos referimos con segregación, identificación y señalización adecuadas. Pues bien, el verificador debe constatar que estos procesos se cumplen durante el almacenamiento de todos los insumos asistenciales, no solamente en las áreas de almacenamiento del servicio farmacéutico o de los depósitos o almacenes de insumos, si los tiene el prestador, sino también de que exista una adecuada identificación, segregación y señalización de medicamentos e insumos en los carros de paro y los stocks de los servicios. En los carros de paro, por ejemplo, los medicamentos deben estar adecuadamente segregados, señalizados e identificados por nombre genérico, forma farmacéutica y concentración, de tal manera que se minimicen errores en su uso, se minimice la confusión y no exista mezcla de productos. Bueno, y otra de las inquietudes que surge es cómo se verifican los stocks y los carros de paro. Pues bien, el verificador debe tener en cuenta en aquellos servicios que requieran carro de paro y equipo de reanimación que están adecuadamente dotados, que existen los controles y los formatos pertinentes para garantizar control de vencimientos, conservación, adecuada custodia, vigencia y uso de los insumos. ¿Cómo lo verifica? Indagando al personal responsable del manejo de dichos carros de paro o stock, verificando los controles que realizan en cuanto a vencimientos y gestión de insumos y demás que él considere pertinente. Y podemos tener en cuenta qué otras normas complementarias debe tener en cuenta el verificador. Las normas complementarias que debe tener en cuenta son muy extensas y variadas, como ya lo mencionamos, pero para citar los ejemplos más importantes, podemos hablar que debe tener en cuenta el Decreto 2200 de 2005, mediante el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y su modelo de gestión, establecido con la Resolución 1403 de 2007. También debe tener en cuenta la Resolución 1478 de 2006 para el manejo de medicamentos de control especial, si el prestador los maneja. En este caso, por ejemplo, debe evidenciar que existe resolución de inscripción para el manejo de tales medicamentos emitida por el Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la jurisdicción respectiva o la autoridad que haga sus veces, que estos medicamentos de control especial se manejan bajo custodia y seguridad, que existe evidencia de informes mensuales que rinden a los entes de control competentes sobre su gestión y consumo, entre otros. Y en general el verificador debe constatar cumplimiento de la totalidad de requisitos exigidos en el estándar mediante inspecciones visuales, formatos de control, listas de chequeo, soporte documental de todas estas evidencias, preguntas aleatorias al personal involucrado en la ejecución de los procesos, análisis de coherencia de las respuestas, establecer si el personal es conocedor de los procesos y procedimientos documentados y conoce la aplicabilidad de los mismos, capacitaciones relacionados con estos temas y todos los demás soportes que demuestren que están debidamente implementados los procesos y soportes documentales establecidos por ellos mediante el diligenciamiento de los formatos e instrumentos de control que han definido para ello. Para ilustrar con un ejemplo, podemos mencionar que al verificar una adecuada implementación del proceso de almacenamiento, el verificador debe constatar que se realizan controles de vencimiento, que existen formatos y listas de chequeo, que los controles de temperatura y humedad relativa están dentro de los parámetros establecidos, que instrumentos de medición como termómetros y termohigrómetros están adecuadamente calibrados, que existe procedimiento para vencimientos, que hay una semaforización por colores de los productos de acuerdo a los vencimientos, que hay señalización y delimitación de áreas y todo lo demás que nos pueda corroborar que el proceso de almacenamiento está debidamente implementado. Es importante mencionar que el verificador debe exigir certificado de buenas prácticas de elaboración de INVIMA si el prestador realiza reempaque, reenvase, preparaciones magistrales, adecuación y o ajuste de medicamentos oncológicos, nutriciones parenterales,
y debe solicitar certificado de buenas prácticas de manufactura si fabrica gases medicinales. Aquí puede surgir la inquietud en estos aspectos si el verificador debe evaluar estos procesos como tal, ante lo cual la respuesta es no. Él debe ceñirse exclusivamente a solicitar el certificado de buenas prácticas de elaboración o manufactura de INVIMA que se requiera, sin evaluar o verificar los procesos como tal, pues son competencia de INVIMA. Asimismo, el verificador debe constatar la existencia de otros comités, si existen, que apoyen la gestión en el manejo y uso de medicamentos, dispositivos médicos o insumos asistenciales en salud. ¿Por qué es tan importante el Comité de Farmacia y Terapéutica? Es un comité muy importante y el verificador debe tener en cuenta que está reglamentado mediante el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007. Debe estar implementado en todas las IPS y dentro de sus funciones está generar las políticas, programas, procesos y procedimientos de gestión de insumos, así como detectar y evaluar los eventos adversos asociados al uso de los mismos, por lo cual se convierte en un pilar fundamental de apoyo para la gestión adecuada de medicamentos y dispositivos médicos. Y una de nuestras últimas preguntas es: ¿cuál es la diferencia entre servicio farmacéutico y droguería? Pues bien, para hablarlo de una manera muy resumida, el servicio farmacéutico es el servicio asistencial en salud encargado de manejar todos los procesos y procedimientos para la gestión de medicamentos y dispositivos médicos de una institución prestadora de servicios de salud. Y la droguería es un establecimiento farmacéutico autorizado para manejar y expender medicamentos, dispositivos médicos, productos naturales, fitoterapéuticos, cosméticos, entre otros. Aquí es muy importante establecer que si bien el servicio farmacéutico y la droguería tienen en común algunos procesos y procedimientos en la gestión de insumos, no son lo mismo, puesto que el servicio farmacéutico es un servicio asistencial en salud. Por lo tanto, el verificador debe tener presente, para aquellos casos en que las EPS o IPS hacen una contratación externa con una droguería para dispensación de medicamentos, esta última no debe someterse a habilitación ni a verificación de dichos estándares. Pero existen casos en que estos establecimientos farmacéuticos se convierten en servicios farmacéuticos dependientes, cuando funcionan al interior de una institución prestadora de servicios de salud y han sido contratados por la misma para prestar servicios a sus usuarios. En estos casos, deben ser habilitados por el prestador de servicio de salud como un servicio farmacéutico dependiente. Bueno, y ya para culminar, es importante aclarar que este tema, como ustedes lo han podido evidenciar, si bien es cierto es muy extenso y dispendioso, es importantísimo, puesto que en él estamos resumiendo la adecuada gestión que debe realizarse de insumos asistenciales en salud. La invitación entonces para nuestros estudiantes es a que profundicen mucho en dicho tema, amplíen información, estudien la reglamentación complementaria. Se van a dar cuenta que trae aspectos supremamente interesantes y que cualquier prestador de servicios de salud, por pequeño o grande que sea, así sea un prestador de salud independiente, maneja uno o más medicamentos, dispositivos médicos o insumos asistenciales, por lo cual es un estándar que prácticamente aplica a todos los prestadores de servicios de salud. Es importantísimo en su dimensión y así lo debemos observar. Es muy importante también que nuestros estudiantes se sensibilicen y asimismo lleven ese mensaje de sensibilización a los prestadores de servicios de salud, en que es importantísimo realizar una adecuada gestión de estos insumos, y esto va de la mano con la garantía de la calidad y minimización de riesgos para nuestros pacientes. Muchísimas gracias.